la corrección de los enormes vicios de la construcción que tiene la presa de Monte Grande. A quien le corresponde a Andrés Gutiérrez no es al Estado Dominicano, no es al INDRI. Después de la inauguración de la presa de Monte Grande hace ya casi un año por el presidente de la República, ha habido muchas expectativas, pero también hay una lucha incesante de parte de las comunidades, porque el agua en la región sur es probablemente el recurso más valioso, más precioso y más escaso. Los sectores productivos, el agua como consumo humano y por supuesto la producción agrícola y la dependencia que tienen miles de familias del agua es un factor importantísimo. La región sur produce probablemente uno de los mejores plátanos del país y eso es valioso. Cuento aquí con la presencia de un sureño comprometido, un ingeniero civil, Leonardo Mercedes, que ha incursionado en el sindicalismo, ha sido un dirigente revolucionario. Él ha estado dedicado a la docencia, tiene una formación muy amplia y conocida, y ahora está trabajando en la recuperación ética y la recuperación moral y política del Colegio Dominicano de Ingenieros, Arquitectos y Agrimensores, CODIA. Leonardo Mercedes tiene maestría en Ingeniería Sanitaria, en Ingeniería Ambiental, es también especializado en Educación Superior y también en Salud Pública. Él fue secretario general del CODIA durante un periodo y es el presidente de la regional suroeste del CODIA. Expresidente, encargado del movimiento de renovación codiana, que es un colectivo que está trabajando para el proceso electoral en el CODIA, que se propone el rescate moral, como ya hemos dicho, y la renovación institucional del CODIA. Pero queremos iniciar esta conversación con Leonardo Mercedes, con el tema de la presa de Monte Grande. Yo sé que tú has sido protagonista de ese proceso y uno esperaba que esa presa se inició en la administración de Danilo Medina. Sí, aunque el contrato inicial fue en el último gobierno de Leonel Fernández. Es decir, que ha pasado 3 gobiernos, cuatro gobiernos, por decirlo. 4 elecciones y 3 reelecciones. Bien. Y 2 reelecciones. Bien, ya fue inaugurada esta presa, que debe ser un recurso muy importante y muy valioso. Pero hay comunidades que tienen una lucha en la que tú has estado participando y a mí me gustaría que me explicaras, Leonardo, ¿cuál es el problema que tenemos que se mantiene todavía con la presa de Monte Grande, con las instituciones estatales responsables de la administración de esta presa? Mira, la situación de la presa de Monte Grande ha llegado a tal nivel que el país entero, todos los sectores sociales que componen la nación dominicana, deben tener los ojos sobre la presa de Monte Grande y los oídos también. Porque ocurre que por los problemas de vicios de construcción y permisibilidad de que el contratista no cumpliera con todas las especificaciones del proyecto, hoy el proyecto está en una situación que no puede ser operado. ¿Por qué no puede ser operado? Porque las filtraciones que nosotros denunciamos hace ya varios meses no son simples chorritos de agua que están saliendo. Ya son fugas significativas por encima del nivel de permisibilidad que el proyecto, el diseño del proyecto tiene. Y eso implica la puesta en riesgo de la estabilidad de la presa.
pero no solamente fugas al pie de la pantalla de la presa, sino que los terrenos aguas abajo de la presa están convertidos en prácticamente una ciénaga, un pantanal. Es decir, que las fugas son muy pronunciadas. Muy pronunciadas, las que salen a chorro por debajo de la pantalla inmediatamente, pero para que se pueda formar ciénaga aguas abajo en los terrenos, tiene que darse muy probablemente unas filtraciones que son del fondo del vaso de la presa. Óyese lo que estoy diciendo, para que pueda emerger agua en los terrenos que están aguas abajo del vaso de la presa, y no sean los que nosotros hemos estado señalando de las fugas a través de el pie de la presa. Tiene que ser que del propio vaso de la presa estén filtrando pero se entiende el suelo de la presa. Pero se entiende que cuando el presidente Luis Abinader asumió el gobierno, se hicieron modificaciones, correcciones, cambios, se revisó la estructura y el diseño incluso de la parte que todavía no había sido concluida. Creo que la presa quedó en un 80% de construcción. Sí, la presa. Y por eso este gobierno la finalizó. Sí, no. Este gobierno realmente hay que al César lo que es del César. Y los habitantes de la región debemos reconocer de que fue una actitud positiva, una decisión positiva de este gobierno terminar la presa de Monte Grande. Pero ¿qué ocurre? Que el contratista con que está bregando el gobierno es un contratista socio de Odebrecht en lo que fue la construcción del acueducto de la línea noroeste, que fue de las obras que dio motivo a que 2 directores del INAPA fueran acusados y llevados a la justicia, aunque no fueron condenados. Eso fue en la administración de Danilo Medina. Eso fue primero en la administración de Hipólito Mejía. Al amigo Roberto Rodríguez, ¿verdad?, que se le hizo esa acusación, aunque no se le ha podido demostrar de lo que se le acusa. Pero el asunto es que Andrade está acostumbrado a engañar al Estado dominicano. La empresa Andrade Gutiérrez, sí, que es la compañía brasileña, contratista de la obra. Sí, contratista de la obra. Pero no se ha mantenido todo el tiempo la misma compañía. Sí, se ha mantenido la compañía, y entonces no solamente ha engañado al Estado dominicano, también Andrade Gutiérrez fue involucrada en el caso de Lava Jato en Brasil por problemas éticos en las construcciones que había contratado. Entonces, ¿qué ocurre? Que habiendo permisibilidad, porque acostumbra incluso a comprar funcionarios, a pagar a comprar técnicos. ¿Y por qué después de la inauguración de la obra por parte del presidente Luis Abinader no ha comenzado a operar? Porque el Estado no le ha reclamado a Andrade Gutiérrez su responsabilidad, porque se supone que la tiene. Eso es lo que nosotros esperamos, porque la corrección de los enormes vicios de la construcción que tiene la presa de Monte Grande, a quien le corresponde a Andrade Gutiérrez, no es al Estado Dominicano, no es al INDRI. El INDRI lo que tiene que asumir la responsabilidad de hacer que ellos corrijan los vicios de construcción que tiene la presa. Pero ¿qué pasa? Que hay vicios de construcción que son muy serios. Eso de fuga en una presa
no es poca cosa. Ahí tiene que investigarse profundamente cuál es la causa que está originando esa fuga. ¿Por qué? En una presa que tiene un sello, una membrana asfáltica que es para sellarla prácticamente, está filtrando. ¿Pero por qué fue? Sencillamente porque ellos no ejecutaron la totalidad de la membrana y dejaron parte de lo que correspondía a esa membrana por hacer. Y le fue aceptado. Y le fue aceptado. Esa es la otra, que le fue aceptado. Y no hay ninguna explicación técnica para las fallas. Hasta ahora, fíjate que Ahora, las fallas provocan alguna consecuencia que puedan ser nefastas para las comunidades colindantes. Por eso es que comencé diciendo que todo el país debiera tener los ojos sobre la presa de Monte Grande, porque entra dentro de los rangos de posibilidades el colapso de esa presa, porque las filtraciones, ellos tuvieron que bajar la presa. Ellos, cuando la inauguraron, ellos la llenaron. Ellos llenaron la presa y eso fue lo que acabó con la siembra de los campesinos de Alto Nuevo Cortés. Pero fue bajando porque las lluvias redujeron, pero han tenido que seguirla bajando porque se han dado cuenta que las fugas que nosotros denunciamos son reales y no ficticias. Y que además de esas fugas hay otros problemas de permeabilidad de la presa, que son los que te informé en relación a que aguas abajo los terrenos se están convirtiendo en ciénaga. Pero eso es porque por el piso o el suelo donde está el lago de la presa puede estar ocurriendo filtraciones. Y no es un absurdo, porque quienes le hicieron el estudio geológico, hidrogeológico al INDRI para decidir hacer esa presa en ese punto, tenían que haber sabido y supieron que ahí hay bolsones de yeso. En toda esa área hay bolsones de yeso. ¿Y cuál es el comportamiento del yeso frente al agua? Se disuelve. Entonces, si el suelo sobre el que está el lago de la presa no tiene la consistencia suficiente para ello, entonces se genera eso que podría ser, que se está generando, y que si no se toma las medidas a tiempo, puede venir lo que decimos es el colapso de la presa, lo cual generaría una tragedia, yo creo que la mayúscula, no solo en el país y en la región, sino en América Latina. Bien, ¿hay algún objetivo adicional a la irrigación, por ejemplo? Porque es una presa que produce energía eléctrica, ¿no? Sí, es múltiple. El servicio múltiple. El riego, energía eléctrica y consumo de agua. Distribución, digamos, adecuada, equitativa, sí, para todas las comunidades del sur, desde Asua en adelante. No, Asua, bueno, hay las comunidades que donde está la presa pertenecen a Asua. Sí. Sí. Pero ya agua abajo todo es Neiva y Barahona. Neiva, y hay algo también todavía de Independencia. Realmente para nosotros la presa de Monte Grande es la mayor esperanza posible para salir del estado de pobreza, de atraso, de desempleo que hay en nuestra región. Si esa presa se pone realmente a funcionar al servicio del desarrollo del país, no al servicio del Consorcio Azucarero Central, sino al servicio del país, a partir de lo que es el plan de la soberanía alimentaria y nutricional del país. ¿Tú sabes cuántos millones de toneladas pudiera producir el Valle de Neiva
con un sistema eficiente de riego, alrededor de 3 millones de toneladas, y ahora solamente está produciendo 800,000. Es decir, ¿y cuántos empleos te generaría? Mucho más de 20,000 empleos. Es decir que para nosotros tenemos que tener esa presa como el objetivo número 1A, pero el gobierno y los gobiernos, el INDRI, no ha hablado siquiera de lo que es el plan de desarrollo integral del Valle de Neiva, para lo cual tienen que servir el sistema de riego que ya se estaba licitando, se habrá licitado, y que fue de los componentes originales del proyecto. Entonces, mira, yo quiero aprovechar para hacer un llamado al Comité de Operaciones de Presa y al Comité de Emergencia del país, a que preparen y tengan preparado, en vista de que estamos ya en temporada ciclónica, los planes de emergencia para la región Enriquillo, relacionados con las posibilidades de que la presa de Monte Grande, número 1, no pueda retener las aguas de las avenidas que pudieran provocar las tormentas, vaguadas y ciclones que pudieran ocurrir en esta temporada ciclónica. Eso por un lado. Pero en segundo lugar, con lo que pudiera ocurrir si la riada, es decir, el cuerpo de agua fuera tal que presionara aún más la estabilidad de la presa y la presa se fuera a pique. Bien, ¿qué información oficial tenemos de las autoridades sobre el funcionamiento posible, la operatividad posible a futuro de la presa? 3 meses, 5 meses, 1 año. ¿Qué dice Andrade Gutiérrez? O el INDRI, ¿qué está diciendo sobre eso? Las últimas declaraciones que dieron fueron políticas, o sea, politiqueras, es decir, frente a una realidad que nosotros le evidenciamos, en vez de aceptar y decir que sí, que existen, que se van a corregir, que se van a tomar las previsiones correspondientes, lo que dijeron fue que eso no era significativo, que eso estaba dentro del rango de permisibilidad, siendo mentira, que no había ningún tipo de riesgo. Sin embargo, no es hoy la situación, pero ellos no han vuelto a decir nada, no le han informado. Es más, el presidente posiblemente no está informado de lo que realmente está pasando en Monte Grande y debe procurar saberlo. Y la principal responsabilidad del INDRI es informarle al señor presidente y al país la realidad de lo que está pasando en Monte Grande. ¿Por qué hay que ocultarlo? Porque el problema todavía es soluble. Es decir, el asunto de las filtraciones, si se anda a tiempo, pero el Estado todavía sigue destinando millones y millones de pesos para ese proyecto múltiplo. Recientemente 330 millones más para el sistema de riego, y ya eso eleva a más de 950 mil millones de dólares. 950 millones de dólares. Estamos cerca de 1.000 millones. Cerca de 1.000 millones. 1.000 millones de dólares, cuando fue una presa que fue contratada, y cuando se contrató inicialmente, solo costaba 53.4 millones de dólares. ¿Cuándo se contrató? ¿Y ya va por 900? 950, más de 950. Creo que alrededor de 953 millones de dólares. Ese es el costo. El proyecto múltiple. Porque recuerda que el proyecto múltiple incluía Sabaneta, la rehabilitación de la pantalla de Sabaneta. Pero ¿qué ocurre? Que en Sabaneta solo se fueron 69 millones
todo lo otro ha sido en la presa de Monte Grande, que como tal, solo la presa, lo que costaba era 106 millones de dólares cuando el contrato inicial de la presa. Oye, 106 millones de dólares. Y las obras complementarias, entonces, tenían la otra parte, más. Es decir, que pasó de 106 millones a 253 millones. No, oye, pasó de 106 a 588 millones, que es lo que dice que ha costado la presa a este momento. 588 millones. Y yo te puedo asegurar a ti, como ingeniero, que eso no está invertido en esa presa. Que todo ese dinero no está invertido en esa presa. ¿Hay alguna posibilidad de una auditoría técnica, de una auditoría a la inversión, como se hizo con otras obras en el caso de Odebrecht, por ejemplo? Claro que sí, y lo estamos siguiendo nosotros desde antes de que el gobierno empezara. Fue un compromiso del señor presidente de la República hacerle auditoría a todas las grandes obras que estaban en ejecución al momento de las elecciones, ¿verdad? Pero después de las elecciones y que él fue electo presidente, nosotros empezamos a insistir en que se hiciera la auditoría técnica, económica y financiera a Monte Grande. La solicitó, eso hay que reconocerlo, la solicitó el director del INDRI, el amigo Olmedo Romano, a la Cámara de Cuentas, y también la solicitó el Senado de la República. Pero de eso hace 5 años. Y nadie ha dado respuesta sobre eso. Entonces, se debe saber. Pero la auditoría se solicitó ¿a quién? A la Cámara de Cuentas. A la Cámara de Cuentas. Y la Cámara de Cuentas no ha dado cuentas. La Cámara de Cuentas ha pasado por una situación, ahora se acaba de elegir una nueva Cámara de Cuentas. Esperamos. Presidida por la doctora Emma Polanco. Que le dé cumplimiento a la misión que tiene. ¿Y ustedes han reiterado esa petición? No se la hemos formulado a esta nueva Cámara de Cuentas, pero el asunto está ahí planteado porque la continuidad del Estado. Aunque sea una nueva composición, pero es la Cámara de Cuentas. Y la Cámara de Cuentas debe responderle al país sobre cómo se ha invertido o cómo se ha distribuido una inversión tan grande como la de la presa de Monte Grande. Bien, vamos a hacer una primera pausa en este diálogo con el ingeniero civil Leonardo Mercedes de la región sur del país, y que ya hemos visto con los datos que ha aportado, con las preocupaciones sobre el tema de Andrade Gutiérrez como contratista, constructor de la presa de Monte Grande por parte del gobierno dominicano. Volvemos en un momento.